2019 muere el príncipe de la canción, José José. Son las 17:09. En la línea telefónica el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Momento de hacer un balance, un análisis de la situación actual a escala nacional del COVID-19. Señor ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos, pero antes de tratar ese tema puntual, quisiéramos tener algunos datos de otras tareas que usted lleva adelante. ¿Qué ocurre con la investigación que dispuso desde el Ministerio de Salud para el tema de la consecución de estos carnets de discapacidad? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué noticias hay? En fin, ¿nos podría, si es tan amable, informar sobre el particular? Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes, Andrés. También saludos a los radioescuchas. Es un tema que va avanzando. Hemos tenido varios lineamientos o varios progresos en el sentido. El primero, en términos de los carnets de capacidades, que están habilitados ya 18 grupos, equipos, y que se han distribuido en las ciudades más numerosas y en algunas de las capitales provinciales. Estos equipos calificadores, es la buena noticia, están ya asumiendo esa responsabilidad, pero nos tocó recapacitarles o recalificarles, que es una mejor expresión. También se han hecho, como usted conoce, las denuncias respectivas a la Fiscalía para que proceda con todo lo que tiene que ver en términos de castigo, en términos de lo que la fiscal hace o la Fiscalía hace, y en esto se incluyen algunos de las personas que trabajaban, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y también usuarios. También hemos compartido algunos de los datos que hemos conseguido, tanto con Asamblea, con Consejo de la Judicatura, para algunos de los jueces que nos han pedido información, etcétera. Entonces estamos avanzando, seguimos con las auditorías de cada uno de estos casos, lo hemos hecho retrospectivo primero en la fase de la pandemia y luego también para lo que ocurrió antes de la pandemia. Eso es lo que tengo que decir en términos de los carnets de discapacidad. Señor ministro, doctor Ceballos, vamos a otro punto. ¿Cuál es un poco el análisis que usted nos pueda compartir sobre lo que ocurre con el sistema hospitalario en el Ecuador? Y le pregunto esto porque efectivamente, a pesar de todas las dificultades, de alguna manera se han asignado recursos con oportunidad de la pandemia, y hay la sensación de que se ha logrado recuperar mucho del sistema hospitalario. ¿Cuál es la información o la percepción que usted tiene sobre la situación de los hospitales regentados por el Ministerio de Salud? Sí, mire, la primera cuestión que es importante es que hemos recuperado en gran parte la dignidad no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino de la del funcionario público. Y me refiero a esto porque hemos hecho muchísimos cambios, tanto de directores como gerentes. Han salido a la luz todas las mafias, la corrupción que tanto nos afecta, y creo que tenemos un Ministerio de Salud con credibilidad, con transparencia, que está direccionado a una inversión en términos, por ejemplo, de personal, en términos de lo que tiene que ver con infraestructura. Tenemos muchísimas camas hospitalarias destinadas a COVID, y ya empezamos a tratar otras enfermedades, las enfermedades usuales, politraumatismos, cirugías que estaban rezagadas y que no habíamos podido procesar por la pandemia. Tenemos también unidades de cuidados intensivos que ya comienzan a dedicarse a las otras patologías y no exclusivamente a COVID. Tenemos un número adecuado de personal, de ventiladores, y seguimos actualizando todo nuestro stock de medicamentos, de equipos de protección personal. Entonces, todos estos ejes hacen que la infraestructura sanitaria, que no es la más avanzada del mundo, que tiene muchísimas debilidades, sea aquella que cumple con las necesidades de la población, de acuerdo también a los recursos que el Ecuador dispone.
cambios bruscos de temperatura en la ciudad de Quito. Este momento tenemos ya un cielo despejado y presencia del sol, luego de un fuerte aguacero que se produjo alrededor de las 14:35, que provocó algunas afectaciones, especialmente al sur de la ciudad. Ministro, usted señaló el tema del personal en el servicio de salud pública. ¿Qué ocurre y cómo se definió, si es que se resolvió, el tema y la exigencia de los posgradistas, ministro? Ocurrió lo que usted acaba de decir, Andrés, en términos de después de la lluvia ha salido el sol. Hemos llegado a un acuerdo, somos muy respetuosos de los lineamientos y de las proposiciones que ellos han tenido. Hemos sido cautos en lo que podemos y debemos de entregar en términos de recursos, en términos de contrataciones, y avanzamos muy bien en ese sentido. Los posgradistas están pagados a su tiempo, a tiempo. Lamento muchísimo que nosotros nos hayamos tenido que retrasar en eso, pero también hay que tener conciencia de que estábamos pasando una época muy dura, muy difícil en términos de los recursos del Estado. El IVA no se cobraba. Hemos tenido que tener adelanto del pago del impuesto a la renta y muchas empresas han tenido la sensibilidad de cumplir con ello, y eso nos ha permitido un poquito más de flexibilidad en términos de los pagos. Pero ha sido un buen progreso y, como digo, ha salido como en Quito el sol con poquitas nubes. Ministro, hay otro tema que quisiera conocer, información y datos que nos pueda compartir. El tema de la asignación de presupuesto al Ministerio de Salud, pero en el rubro, en el ítem de medicamentos, particularmente para este año. Entiendo que se le asignaron ya 108 millones de dólares para la adquisición de estos medicamentos. ¿Cómo están los desembolsos y si se están cumpliendo los presupuestos que usted había diseñado, ministro? Sí, hay dos rubros que hay que distinguir en ese sentido, Andrés. El primero es, durante la pandemia, cuál ha sido la inversión que ha realizado el Ministerio de Salud Pública para la pandemia en particular. Y de los 219 millones aproximadamente que se destinaron a aquello, 135 fueron destinados exclusivamente a todo lo que es medicamentos y dispositivos médicos. Ese es un aspecto. El otro aspecto presupuestario es lo que se tiene para cada año. Y entonces, más o menos, el presupuesto general, no COVID, no pandemia, es de 2.800 millones de dólares, de los cuales hasta septiembre se ha ejecutado alrededor de un 70%. Tengo que señalar también que como 700 millones han sido asignados exclusivamente para los pagos de los sueldos para el personal de salud que heroicamente ha trabajado durante esta pandemia. Ministro, entremos ahora sí al tema del COVID-19. Hay una primera declaración que usted formuló pocos días después o pocas semanas después que asumió esa Secretaría de Estado y cuando las circunstancias estaban muy complejas. Y usted hizo una declaración que a mí me marcó mucho y que me ha hecho reflexionar y que al parecer ahora va dándole razón en el sentido de que era necesario que haya un contagio masivo, controlado pero masivo. Usted decía que alrededor del 60-70%. ¿Usted cree que ya llegamos a eso? ¿Y cuál es la mirada que usted tiene en torno a esa declaración y a esa idea inicial con la que usted propuso a los ecuatorianos enfrentar este mal? Yo me mantengo, Andrés, y con todo respeto y consideración, con el concepto de que si es que nosotros vivimos con una pandemia, estamos expuestos a una pandemia en la cual no existe un diagnóstico oportuno, pasan 5 o 6 días de lo que los pacientes estuvo contagiado y la prueba PCR, que es la más fidedigna y la que demuestra que tiene el virus, aún puede ser que le dé falsos negativos. 6 días. Entonces no tenemos diagnóstico. No hay un tratamiento. El Remdesivir solamente acorta la estancia hospitalaria. Tenemos en el país Remdesivir, pero no le sirve a todos los pacientes.
Y tercero, estamos luchando codo a codo para obtener la vacuna. En esas circunstancias, el haber logrado contener esta epidemia, a nivel de la atención primaria de salud, reduciendo el número de muertes, sin decir que los muertos, los padecimientos que han habido no representan un dolor terrible para cada uno de ellos, sino y que no son números nada más, pero diciendo que hemos logrado contener, que después de la hecatombe que pasó en Guayaquil, en el resto del país eso se ha controlado, es un mérito, y es un mérito que está siendo reconocido a nivel internacional sobre todo. En esas circunstancias, hoy el 60% al que yo me refería al principio estaban basadas en unas proyecciones de China, y eran proyecciones de China que decían que si es que no se hacía nada, pues en 120 días el 60% de la población iba a estar contagiada. Hoy vemos que no es así. En el Ecuador tenemos números sólidos, hechos y tomados a través de pruebas o de muestras probabilísticas. En la ciudad, por ejemplo, o en el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos una muestra probabilística que representa a toda la gente que vive de 18 años mayor, que vive en el Distrito Metropolitano de Quito, que es de alrededor del 22%. Es decir, en este momento, algo más, entre 1 a 2 de cada 5 ecuatorianos está, ha sido contagiado y ha desarrollado inmunidad. Es del 22% y no el 60% que yo señalé al principio basado en la estadística china. Pero tenemos otras ciudades, en Guayaquil es del 33%, en Babahoyo es del 33% y en Esmeraldas, por ejemplo, es del 44%, es decir, eso es muy alto. Si usted compara el porcentaje de contagio, es decir, o lo que se llama también la inmunidad a nivel comunitario, y yo mantengo que entre el 22 y el 44% en estas ciudades que he mencionado han sido contagiadas y han desarrollado anticuerpos, eso es muchísimo mayor, casi entre 3 y 4 veces mayor de lo que ocurre en los Estados Unidos, que es alrededor o menor de entre el 5 y el 10%, y también en Europa, en las ciudades europeas, particularmente en Alemania, en España y en el Reino Unido está entre el 5 y el 10%. Sin embargo, la cantidad de fallecimientos es muchísimo menor en el país. Entonces, estos son porcentajes que los podemos desglosar con un poquito más de cuidado, pero en general, para lo que nos compete de su pregunta, estamos entre el 22 y el 44% de acuerdo en donde se mide. Ministro, esto que usted ha señalado, esta descripción que usted ha formulado, me conduce a hacer la siguiente pregunta. Me da la sensación de que de alguna manera, con niveles más o niveles menos, pero de alguna manera vamos aprendiendo a vivir con el virus, y que los médicos, los hospitales, los servicios de salud en general, también ya saben cómo enfrentar. No tenemos la cura, eso es absolutamente cierto y sobre lo cual no hay discusión, pero sí hay ya una forma de actuar, una forma de comportarnos frente al virus. ¿Usted coincide con eso? ¿Usted cree que ya hay algunas habilidades, pongámoslo así, para enfrentar el mal? Sí, no, Andrés, porque yo creo que sí, hemos mejorado muchísimo en términos del tratamiento a nivel hospitalario. Eso es indudable. Se han utilizado una cantidad de recursos y de técnicas y de medicamentos que son paliativos o que de alguna manera reducen este problema de no tener un medicamento que acabe con la causa de la infección viral. Sin embargo, yo creo que la introducción, por ejemplo, de los anticoagulantes, la oxiparina, de la introducción de un corticoide muy fuerte que es la dexametasona y que se utiliza en estos casos, ha ayudado muchísimo. También la traqueostomía, que es un procedimiento que se hace al cortar la tráquea del enfermo, ha ayudado a que el enfermo
pueda resistir mejor el embate del virus, que es brutal a nivel de los pulmones. El otro hecho de poner al paciente boca abajo, el que los médicos no nos estemos contaminando, que el personal de salud nos esté contagiando en esas circunstancias, todas esas son muestras positivas. Sin embargo, el paciente que está recuperándose en cuidados intensivos demora mucho tiempo en salir, por ejemplo, de la ventilación, y el horror que debe ser tener un tubo metido en la tráquea por semanas es también un problema fuerte. Es por eso que tenemos, por ejemplo, muchísimas de las camas de cuidados intensivos llenas, porque la enfermedad dura muchísimo en un estadio bien crítico. Entonces sí, salimos mejor, hemos aprendido mejor que en las primeras semanas. Hay también unos protocolos que se discuten cada día a nivel internacional y que nos ayudan a introducir nuevas medidas, nuevas técnicas que favorecen el curso de evolución normal del paciente. ¿Es posible, ministro, aquello que también es una versión que yo he escuchado, que se ha señalado en algunos ámbitos, y es que no sé si lo que voy a decir está bien explicado, pero como que el virus se ha debilitado y que la carga viral que uno puede recibir o que puede ingresar al organismo ya no es tan fuerte y que el propio organismo en muchos casos está ya respondiendo adecuadamente? Es posible. No hay unas pruebas fehacientes al respecto, pero yo creo que en realidad es preferible contagiarse ahora de lo que sucedió al inicio de la pandemia. Eso sí, por varias de las circunstancias que ya hemos hablado aquí en el programa, no sé si eso sea una debilidad del virus o porque el contagio paulatino que se va dando por el levantamiento de las medidas de restricción mantiene una carga viral menos. Es posible, pero no hay unas pruebas contundentes al respecto. Yo he oído varios señalamientos a nivel de científicos internacionales que dicen que sí, que hay un progresivo debilitamiento del virus, pero no creo que haya pruebas conclusivas ni que todos los virólogos o los médicos estemos de acuerdo a ese respecto. Ministro, el esquema o la política de vacunación que lleva adelante su Secretaría de Estado, con oportunidad de lo que sucede, digamos, con el esquema de inmunización para los niños de un año para abajo, digamos, el sistema normal, el que venía desarrollándose, ¿ha tenido alguna dificultad en la implementación? Estoy pensando qué está ocurriendo con los niños, con los chiquitos, los bebés, digamos, que eventualmente no están siendo atendidos con las vacunas clásicas, tradicionales, como consecuencia de la presencia del COVID-19. Es verdad, tiene mucha razón en eso, Andrés, porque en realidad pusimos un énfasis enorme en todo lo que tiene que ver con el control, la detección temprana, el tratamiento de la enfermedad COVID. Pero poco a poco estamos retomando todas aquellas iniciativas, todas aquellas procedimientos y protocolos que no debían haberse detenido y que por fuerza mayor se detuvieron. A esto hay que añadir que es obvio que los padres de familia tenían muchísimo recelo en llevar a los pacientes, a los niños en realidad, a los centros de salud. Eso ocurrió mucho, especialmente al inicio de la pandemia y en las ciudades de la costa. Y entonces eso también frenó este hecho. Pero estamos empeñados en retomar eso. Fíjese, les doy un dato nada más. El Hospital Eugenio Espejo atiende emergencias que no son COVID, 1.500 consultas externas, no emergencias, 1.500 consultas externas por día. Nos da eso la tranquilidad en muchos otros hospitales de Guayaquil, en los hospitales de Santa Elena, en sitios de Manabí. Ya la enfermedad COVID va siendo secundaria en términos de priorización de atención, como no las otras. Tenemos como Ministerio de Salud una gran responsabilidad respecto a igualarnos a eso que estaba rezagado, en términos de la vacunación, porque creemos en las vacunas, porque creemos que es la mejor manera
como para prevenir las enfermedades. Y estamos empeñados en que así sea. Así que estamos rezagados, es cierto, pero estamos retomando todas aquellas acciones que quedaron pendientes por la presencia de una pandemia que todavía no acaba. Ministro, ya vamos terminando, tengo un par de preguntas adicionales. Usted señaló y el Ministerio planteó un debate sobre la posibilidad de que el Ecuador sea un escenario de ensayo científico para lo de las vacunas. En días pasados tuvimos un programa en la televisión y una de las personas que estaba de panelistas dijo que podría ser esa una interesante propuesta por las características especiales que nuestro país tiene. Por ejemplo, el tema étnico parecería que juega o que es un elemento importante. Probablemente la vacuna para unas personas no funciona y para otras sí. Otro elemento que también señalaba esta persona en el panel es el tema de los pisos climáticos, creo que se dice así, es el caso de las diferencias de altitud que tenemos. En la costa se comportará de un modo y aquí en la altitud de otro modo. De modo que sí podría ser en un país relativamente pequeño, con estas condiciones que le he mencionado, son las que me acuerdo este rato, podría ser interesante que sea un ensayo científico, un laboratorio científico, ministro. Así es, Andrés. Esta fue mi carta de presentación. Usted sabe que estuve en Europa, estuve en Berlín, estuve en Londres y estuve en Madrid. Y en cada una de las presentaciones, de las relaciones, de las reuniones que nosotros teníamos con institutos muy importantes, como el Carlos III, como la Universidad de Charité, con el banco, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y del Reino Unido. En todas y en cada una de las reuniones yo enfaticé la importancia que tenía que ellos se fijaran en el manejo de la pandemia, en el éxito del manejo de la pandemia. Eso no quiere decir que ha estado libre de errores, pero utilizamos estrategias que son bien diferentes a las que los europeos y los americanos han utilizado, con un éxito. Eso sumado a lo que usted ha dicho, mire, es un país relativamente pequeño, tiene los aeropuertos abiertos, tenemos un orden, una estructura. En cada uno de los progresos que nosotros estamos haciendo en términos de apertura de clases, en apertura de hospitales, en la apertura de los aeropuertos, etcétera, estamos siempre fijándonos en qué evidencia existe al respecto y cómo aterrizarlos. Tiene mucha razón en que desde esa perspectiva, tomando en cuenta estas características, el Ecuador es altamente atractivo para que se hagan testeos o pruebas de la vacuna o de otros medicamentos a nivel del país. Tiene toda la razón en eso. Y esa ha sido mi carta de presentación en esos países. La última pregunta, con esta cerramos, ministro, y es el famoso debate alrededor del Código Orgánico de la Salud. ¿Habría sido tal vez adecuado un veto parcial, ministro, y dejar los temas polémicos? Porque por los polémicos finalmente todo el código se echa abajo. 8 años de trabajo en el que se participó por parte de muchos sectores de la sociedad, en donde se destinó esfuerzos, energía, recursos, en fin, finalmente se los echa a la borda. ¿Cuál es el criterio de esto que yo le planteo y el Código Orgánico de Salud, por favor? Sí, es prerrogativa del presidente vetarlo parcial o totalmente. En el breve análisis, y digo breve comparado a los 8 años de una escritura que es realmente un sumario de desorden, de ignorancia, de mal uso del idioma, en el cual el resultado de esos 8 años tristemente es la incapacidad que los legisladores han tenido de escribir. Esa es la verdad. Hay gravísimas faltas de sintaxis. Como ha señalado uno de mis colegas, existe, por ejemplo, 410 veces mencionada las palabras Autoridad Sanitaria Nacional. 410 veces. Existe un código que impugna, que altamente punitivo, que castiga 172 sanciones a los médicos. Esto para mí es una pérdida de tiempo de los 8 años. Y por eso, Andrés, me permito decirle de nuevo que en este mes
el 45 al 55% de los 3 libros de los articulados han sido cuestionados. La gente, yo concuerdo con muchos de mis colegas, que no leyeron el código, algo pasó, dejaron olvidado. Yo no tengo más argumentos para decirle, pero ¿cómo es posible que un código nacional, que un código de la salud, diga, por ejemplo, palabras como que dispone que el MIES humanizará la ancianidad? Dígame usted, Andrés. Dígame cualquiera de los lectores, que si es que eso dice algo que fue preparado por 8 años, no es un error de sintaxis terrible. ¿Qué hacer para rectificar esto? Y aquí viene la propuesta que yo tengo que hacer. El veto ha sido para mí un acierto por parte del presidente de la República, pero queda un margen como para que, por ejemplo, instituciones que no están y que se sienten aludidas con el veto total, como es la Asociación Femenina Universitaria Nacional por la Defensa de la Educación Pública y los Derechos Humanos, tengan un espacio de discusión, porque el veto parcial, si se hacía un veto parcial, corríamos del gravísimo riesgo de que los mismos legisladores que propusieron durante 8 años esta barbaridad estarían dispuestos a dejar a un lado el veto parcial y aprobarlo como estaba, como fue enviado al Ejecutivo. Ese era el riesgo. Y por eso es que la medida del veto total se da sin desconocer. Digo, que hay poquitos artículos que son importantes, conceptos que son rescatables. Y por eso es una invitación a los médicos, a la Asociación Femenina Universitaria Nacional para la Defensa de la Educación Pública y los Derechos Humanos, que se sume a nosotros, que sea el Ministerio de Salud Pública que lidere un proceso en el cual se consideren aquellos artículos y se vuelvan a enviar dentro de un año. Tenemos un año para trabajar en eso, algo que es justo, pero no podíamos aprobarlo parcialmente. No podíamos vetarlo parcialmente por las razones que le digo. Listo, ministro. Muchísimas gracias por su comparecencia y por haber conversado con nuestra audiencia. Le transmito mi respeto y afecto de siempre, ministro. Muchas gracias, Andrés. Igual de mi mismo lado, un cariñoso saludo a usted y a los radioescuchas. Gracias al ministro Juan Carlos Ceballos. Con él hemos revisado varios aspectos de la tarea que lleva adelante en esa Secretaría de Estado. Son las 17:36. Otra forma de sentir la noticia. Las redes hablan. Ya que hemos hablado de la pandemia y de lo que ocurre en el país, ahora damos lectura a algunos mensajes en Twitter de ministerios y municipios. Ministerio de Salud. El ministro doctor Juan Carlos Ceballos, hace poco en Regresando con Andrés Carrión. En hospitales tenemos camas destinadas al COVID-19, pero estamos reactivando otros servicios hospitalarios como cirugías programadas. Municipio de Cuenca. En el marco de la campaña Nos Cuidamos Juntos, el municipio de Cuenca coordina acciones para dotar a la ciudadanía de insumos de salud para la prevención del coronavirus. Gobernación Morona Santiago. De datos COVID-19 en la zona 6, Morona Santiago registra 2.705 casos por COVID-19.